Seguimos con tus derechos. El doctor Francisco Morales Arabia, secretario general del Tribunal Constitucional, entrevista al doctor Christian Komplak, quienes abordarán el tema, la justicia constitucional en los países de Europa del Este. En esta oportunidad, el programa Tus Derechos tiene la presencia del profesor Christian Komplak. Él es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Wrocław, de Polonia. Ustedes ya tienen 20 años desde la caída del muro de Berlín de vivir en democracia. ¿Cómo evalúa usted estas dos últimas décadas allá en Polonia? Debo decirle que es casi un consenso general entre la población que los 20 años que vivimos eran o son positivamente evaluados, porque no tuvimos muchos problemas y cuando tuvimos problemas podíamos resolver todos los problemas dentro en el marco de la democracia, de las normas que creamos, y no se dio ningún golpe, autogolpe o cualquier violación de la Constitución. Hubo pequeños enfrentamientos en los poderes, pero eso entra del juego democrático. Por ejemplo, unos ciertos roces entre el poder presidencial y el primer ministro cuando ellos estuvieron de otros partidos, o incluso entre, por ejemplo, algunos roces entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, y en menor grado entre el Tribunal Superior Administrativo. Polonia se dictó una constitución, se dio una constitución y eligieron tener una Corte Constitucional. ¿En qué contexto se dio esta decisión? Es curioso decirle, pero la Corte Constitucional, o como nosotros llamamos Tribunal Constitucional, nació bajo o durante la época comunista. Era, si se puede decir, un resultado positivo del momento muy negativo en nuestra historia, porque ustedes creen o no creen, pero la ley sobre la creación del Tribunal Constitucional en Polonia se aprobó bajo la vigencia de la ley marcial. En 1982, el Parlamento polaco aprobó una ley, una enmienda constitucional que creó el Tribunal Constitucional. Tuvimos que esperar 3 años más para que se aprobara una ley en 1985, y en 1986, en abril, ese tribunal pronunció su primera sentencia. En la actualidad, el Tribunal Constitucional de Polonia, ¿cómo está compuesto? ¿Cómo se eligen sus jueces? Actualmente el Tribunal Constitucional tiene 15 magistrados, y todos los magistrados son elegidos individualmente por un periodo de 9 años, y pueden ser, como se dice en el texto constitucional, las personas que distinguen por su saber jurídico. Eso quiere prácticamente decir que no tiene que ser un jurista, se tiene que distinguirse por sus conocimientos, pero prácticamente y en la mayoría de los casos son los profesores de Derecho Constitucional, y ahora un poco menos profesores, también hay abogados y otra gente que resultó electa por el Parlamento, es decir, por la Cámara Baja del Parlamento. ¿Y qué competencias tiene? Tribunal Constitucional, debo decirle, tiene una competencia muy importante, la más importante, es decir, de investigar o examinar la conformidad del ordenamiento jurídico, de todo el ordenamiento jurídico prácticamente, con la Constitución. Eso es encuadrado en diversas formas, pero de todas maneras la más importante función es el juicio de constitucionalidad de los preceptos normativos de los órganos centrales del poder, y también de los acuerdos internacionales o convenios internacionales, porque en nuestro sistema los convenios internacionales no se sobreponen por encima
de la Constitución. Es decir, que la Constitución es máximo orden normativo en nuestro país. Cuando un tribunal constitucional o corte tiene el recurso de amparo, en su versión latinoamericana o en su versión europea o española, por ejemplo, hay una sobrecarga procesal. ¿Cómo está el tribunal polaco en relación a los casos que conoce? La discusión que hubo en el Parlamento tuvo siempre en la mente esa sobrecarga y esas dificultades que aparecieron en los tribunales constitucionales de nuestro entorno relativos a recursos de amparo. Y por eso el Parlamento polaco, la constituyente de aquel entonces, elaboró, o si se puede decir, redactó una versión suave, muy suave, del recurso de amparo, en ese sentido que cuando se lee la Constitución uno puede casi no percibir esa institución. ¿En qué consiste esto? En contraposición, por ejemplo, con lo que yo conozco en América Latina, en Polonia no, por el recurso de amparo no se puede atacar el acto o omisión directamente, pero se puede atacar solamente la base normativa de ese acto que le dio coinició con ese proceso constitucional. Es decir, un ciudadano solamente puede poner en tela de juicio un acto normativo que dio la base o constituyó la base de un acto normativo o de una decisión administrativa, pero definitiva. Es decir, no tiene que aguardar, por ejemplo, hasta que la Corte da una sentencia firme, hasta que una decisión de un órgano administrativo es inapelable, ya no se puede, ya no hay más recursos, y en este caso él puede interponer recurso de amparo. En el tema de los derechos, Polonia se adscribe también al Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales, y este convenio instaura el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el caso del Perú, por ejemplo, el Tribunal Constitucional peruano tiene una recepción amigable de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Es más, para nosotros es vinculante. En el caso del Tribunal Constitucional polaco, ¿cuál es la relación con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Oficialmente se puede decir que no tenemos, nuestro tribunal no es un órgano supeditado a ese Tribunal Europeo de Estrasburgo de los Derechos Humanos, pero dentro de su jurisprudencia, dentro de sus resoluciones, él toma en cuenta la jurisprudencia, los casos resueltos por ese tribunal, pero sus casos resueltos por el tribunal no son vinculantes para nuestro tribunal. En Europa del Este, ¿qué cortes constitucionales destacan? En Europa yo podría decir francamente y honestamente que, porque mis colegas no me van a perdonar eso, pero yo no quisiera ser muy, como yo podría decir, nacionalista o patriota demasiado, pero hay una corte que se destaca mucho, es la corte húngara. Y esa efectivamente tiene algunas resoluciones que valen la pena para que ser bien vistas y seguidas por otras instituciones de ese tipo. Yo, por ejemplo, podría decir que su jurisprudencia específicamente en cuanto a la dignidad humana, por ejemplo, al derecho de vida, se destacó bastante ese tribunal constitucional húngaro, antes dirigido por en ese momento presidente de la República, László Solyom. Era un destacado jurista, educado en Alemania, si se puede decir, y esa corte tuvo mucha influencia alemana, pero no totalmente. Y ahora quisiera destacar que puede ser que una corte de Lituania, por ejemplo, es corte pequeña, pero bajo la presidencia del anterior presidente
que es una personalidad en ese país, educado en Estados Unidos, introdujo muchas novedades en su jurisprudencia. Y no sé si esa línea va a ser continuada ahora, pero su presencia, su paso por el tribunal hace 5 años atrás, él terminó creo que el año pasado su mandato, pero tuvo una relevancia cierta, le dio mucha importancia. Y hay que destacar el Tribunal Constitucional ruso, que es un tribunal muy importante. Una última pregunta, que tal vez no sea muy elegante, pero ¿ha podido usted apreciar el trabajo de la Corte peruana, del Tribunal Constitucional peruano? Muy difícil pregunta, porque yo tuve una conferencia en la Universidad de Cusco, ahí nacional de Abad. Universidad San Antonio Abad del Cusco. Sí. Y entonces una estudiante se paró y me preguntó cómo yo evalúo la Constitución peruana en el conferencia. Yo le dije que yo no puedo, porque yo solamente puedo dar una ojeada, leer un poco, y además me sería muy difícil, sin un estudio profundizado, de opinar sobre la Constitución peruana. Yo les dije algunas cosas, por ejemplo, que me llamaron la atención. Las diferencias, por ejemplo, en cuanto a la sistematización en la estructura, la presencia destacada de algunas instituciones en la mía Constitución, no en vuestra. Por ejemplo, nuestra Constitución tiene un preámbulo muy amplio, muy significativo, mucha carga histórica importante, pero la peruana tiene corto, por ejemplo. Y en cuanto al tribunal peruano, que yo podría opinar, debo decirle que no puedo mucho opinar, aunque yo tuve acceso a hacer, en cuanto a algunas decisiones que me interesaban, por ejemplo, sobre la dignidad humana, porque cuando trabajaba sobre el tema y publiqué en Polonia un artículo sobre cómo se resuelve ese problema en el mundo latinoamericano. Entonces pude ver algunas sentencias de su Tribunal Constitucional, pero para dar una opinión generalizada no pudo. Profesor Christian Somplack, ha sido un placer tenerlo en nuestro programa y seguramente en alguna próxima visita al Perú nuevamente conversaremos con usted sobre los temas de la justicia constitucional. El Tribunal Constitucional ha editado el libro Constitución y Proceso en homenaje al expresidente del Tribunal Constitucional, Juan Vergara Goteri, y cuenta con la colaboración de diferentes juristas como el doctor Gerardo Eto Cruz, Juan Luis Carlos Rodrigo Masure, Eloy Espinosa, entre otros. Asimismo tenemos mis decisiones básicas y los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, por el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Mesías Ramírez. Y para terminar, tenemos jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la doctora Elizabeth Salmón. Bueno amigos, hemos llegado al final de Tus Derechos. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés. Nos vemos la próxima semana.